Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es coxartrosis. Nos acompaña el Dr. Martín Silvas para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos este día porque el tema es importante, coxartrosis. Estamos en el consultorio del doctor Martín Silvas, él es cirujano ortopedista con especialidad en columna. Y en la consulta estuvimos platicando con las personas que están esperando, que por cierto están esperando que terminemos de grabar, y me decían que pues están cansadas de estar tomando tantos antiinflamatorios para quitarse esos dolores y me dejaron alguna tarea y preguntas para el doctor. Así es que ustedes estén al pendiente porque aquí se van a resolver. La artrosis de cadera, coxartrosis, es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Consiste en la pérdida del cartílago articular, la formación de osteofitos y de la deformación de la articulación afectada. Existen factores desencadenantes como un traumatismo importante y factores que aceleran la progresión de la artrosis, como la inestabilidad o la sobrecarga mecánica de la articulación. También existe una predisposición genética a padecer la enfermedad. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Agradecemos al doctor Martín Silvas, cirujano ortopedista, que nos reciba en su consultorio porque platicamos con sus pacientes y bueno, doctor, traemos tarea. Dicen sus pacientes que están ahí afuera que sienten mucho dolor y entonces han tomado durante mucho tiempo medicamentos y decidieron acudir con usted, una porque vieron el programa y otra porque dicen que los están matando los medicamentos, porque prefieren otra solución. Ok, sí, bueno, las enfermedades, en este caso que causan dolor, es a lo que nos lleva, entonces es muy importante el manejo del mismo y para eso necesitamos en primera línea los medicamentos. Dentro pues, del grupo más utilizado y más donde la gente se automedica demasiado son los antiinflamatorios no esteroideos. En contractura se le llaman AINES, llámase diclofenaco, ketorolaco, sulindaco, es lo que más utiliza la gente y se automedican y esto piensan que es inocuo, pero no lo es. Dentro de los efectos secundarios que puedan producir estos medicamentos, de primera línea, el más común es la gastritis. La gastritis se nos puede complicar de manera en donde nos puede generar un sangrado de tubo digestivo alto, que el paciente, condicionándolo a que pueda presentar anemia o un choque hipovolémico, entonces eso lo puede mandar al hospital. Amén de los riñones. Afecta en los riñones, afecta el hígado, hay afección también cardiovascular, en donde están predispuestos los pacientes que están a un manejo crónico de antiinflamatorios esteroideos a la formación de coágulos, complicando con esto un infarto, una tromboembolia pulmonar, una isquemia cerebral. Coxa significa cadera. Artrosis significa desgaste. Bueno, entrando a la anatomía, pues la cadera viene siendo esta porción de la pierna. Este es el fémur, la cabeza del fémur, que está, bueno, no la vamos a aislar. Esta es la cabeza del fémur. Entonces se va a articular con el acetábulo. El acetábulo es un contenido, un contenedor. El rodete. Sí, así es una articulación cotiloidea. Entonces, pues aquí va a embonar la cabeza del fémur, va a estar unido por fuerzas de adhesión y cohesión, por el vacío que genera el espacio. Bueno, y el acetábulo pues va a estar formado por 3 huesos. Este es el ilíaco, este es el pubis
y este es el isquion. Entonces estos tres huesos se van a unir y van a formar este recipiente, que es una articulación. Todas las articulaciones están formadas por cartílago, un cartílago hialino en fases tempranas de edad. O sea, es un cartílago claro, muy blandito, muy resbaloso. Entonces la articulación se mueve con toda libertad. Ahora la coxartrosis pues en sí viene siendo el desgaste de la cadera. ¿Por qué se va a dar? Se va a dar por mucho uso de la cadera, por traumatismos que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Una edad muy temprana pudiera, en un bebé por ejemplo, presentar una displasia congénita de la cadera. Si esto no se resuelve de un inicio, ese paciente a muy temprana edad también va a tener una coxartrosis. Cuando el desgaste pues es muy evidente ya, pues ya la articulación se puede ir pegando y va a limitar dar una marcha normal. Incluso, como dice, la principal dificultad y el principal signo que podemos identificar es que no se puede abrochar un zapato. Bien. Con esto, ¿qué le parece si nos vamos a corte y continuamos conociendo todo lo relacionado con el desgaste de cadera? Volvemos. Los síntomas de la artrosis de cadera comienzan de forma lenta, haciendo que muchas veces pasemos por alto estas molestias. Algunos de los síntomas de alerta son incomodidad y rigidez en la ingle, dolor en la ingle y en la región interna del muslo. Si la artrosis es importante, puede haber dolor nocturno y dificultad para flexionar las piernas y alteración en la movilidad normal de la articulación. Cuida tu salud. Continuamos. Interesante el tema porque nos vemos reflejados cuando usted habla de lo que siente una persona con un desgaste de cadera, siente un pinzamiento, siente como cuchillos que no le dejan caminar, ¿verdad? Y eso es por el mismo desgaste que usted describía. Así es, el dolor o las molestias que van a presentar los pacientes o referir son dolor en la ingle. Es un dolor muy profundo que lo refiere. Se puede confundir con un dolor de espalda y eso ahí la revisión tiene que ser integral, porque tu problema puede ser la cadera y que te quieran operar la espalda, es como equivocarte de extremidad, ¿no? La rodilla, por ejemplo. La rodilla duele también y la persona o el paciente piensa que el problema es en la rodilla, pero no, es la cadera. La mayoría, en una gran parte de los casos. Y no deja dormir a las personas, ¿verdad? Los movimientos, las rotaciones, o cualquier momento que él no tolere, va a ser mucho dolor. Subirte y bajarte del carro, por ejemplo. Todo eso, así es un carro bajito, hay que doblar la cadera. La palabra es muy mórbido, porque pues afecta a la actividad diaria. Subirte al carro, sentarte en el WC, sentarte en una silla bajita, si te sientas en una silla alta, tu pierna te estorba, tal vez la tienes que dejar colgando. Es completamente traumático. Que te sientas y no te puedes ni levantar. No te puedes levantar, no puedes recoger un objeto del suelo. Entonces, lo otro que comentábamos, ¿cuáles son las causas? Sí. Bueno, las causas pues, podemos dividirlas en causas locales, que son en la misma cadera, o causas sistémicas, que son enfermedades de todo el cuerpo que afectan a la cadera y puede también afectar a otras articulaciones. Lo local pues, habíamos mencionado en el apartado anterior, una displasia congénita de cadera, que no se haya resuelto a tiempo. Porque si esto el niño, al bebé, se identifica en el momento del nacimiento o los días, se puede resolver y sin ningún problema, ¿no? Ahora, los traumáticos, aquí entraría una fractura que afecte a la superficie articular, ya sea de la cabeza femoral o a la región del acetábulo. Todo bordecito que vaya a quedar o cicatriz en el cartílago es un roce y eso va a acelerar el desgaste. Podemos también tomar en cuenta lo que son las infecciones locales de la cadera, una artritis séptica, muy común en los niños, sobre todo por un estreptococo que haya iniciado en la garganta y se haya ido. Otros efectos locales muy poco vistos y casos raros son los buzos. Pueden tener una afección en la circulación de la cadera,
por la inmersión que tienen en el agua, ya sea que falte de oxígeno o que lo que es el nitrógeno que viene acompañado, que está disuelto en la sangre, se disocie y se haga aire, y ahí produce una trombosis aérea y hay una isquemia. Viene relacionado también con una isquemia aséptica de cadera, que aparte de los buzos se puede presentar en cualquier otro paciente normal. Hay una enfermedad en los niños que se llama Lebon-Calvin-Pertes, que la fisiopatología de eso viene relacionado con la circulación de la cadera. Esos niños también pueden tener a futuro una artrosis de cadera. Lo más frecuente son los traumáticos, lo que le gana todo, y en este caso también pues sería el sobreuso, un deportista de alto rendimiento, la edad, factores genéticos también. Muchas personas tienen miedo el ponerse en manos del médico. Buscan muchas opciones para ver si pues igual alivian con medicamentos o medicina alternativa, pero afortunadamente pues hay tecnología, hay los medios para poder incluso conservar su cadera lo más que se pueda, porque es uno de los objetivos de nosotros, evitar el daño innecesario, porque pues igual también hay componentes para una artroplastía que sea mínimo invasiva y poder conservar lo más posible los componentes óseos naturales del paciente, iniciando pues también por el manejo del dolor. Lo que debemos de cuidar es el stock de hueso, es la reserva que hay del fémur y del acetábulo. Entonces, una edad ideal para poner una prótesis de cadera es a los 65 años, para que sea la única cirugía. Sí, que regresando al corte vamos a continuar conociendo un poco más sobre lo que es el desgaste de cadera y los tratamientos que hay. Es importantísimo pues que, como dice el doctor, tomar en cuenta la edad para que solamente sea una, porque ya le preguntaremos regresando, un tiempo de vida esta prótesis. Ya volvemos. Las causas de la artrosis de cadera son múltiples y varias de ellas suelen presentarse al mismo tiempo. Algunas de estas causas son el desgaste natural de la articulación producto de su uso, existencia de una predisposición hereditaria a desarrollar este problema debido al exceso de peso que tiene que soportar la articulación, trastornos por sobrecarga y lesiones locales. Cuida tu salud. Regresamos. Es difícil prevenir la aparición de la artrosis de cadera, dado que la mayoría de los casos se desconocen las causas exactas que producen la enfermedad y los factores de riesgo como antecedentes familiares, sexo y predisposición genética no son modificables. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos platicando con el doctor Martín Silvas, ortopedista, y estamos hablando acerca del desgaste de cadera, coxartrosis. Coxartrosis. Bien, nos faltan comentar sobre los factores sistémicos o generales que producen artrosis de la cadera. Tenemos que abordar sobre lo que es el diabetes, insuficiencia renal, pacientes con hemofilia, que ellos tienden a sangrar en sus articulaciones, y la sangre de cierta manera tiene proteínas que dañan el cartílago. La artritis reumatoide es una de las principales enfermedades que no nomás dan desgaste de cadera, dan desgaste de todas las articulaciones. Los trasplantes, por ejemplo, ahorita que están mencionando todo esto. Los trasplantes también vienen relacionados, en este caso el riñón, ya relacionado con la insuficiencia renal. Esto pues lo que afectan a las articulaciones son desde los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante hasta los mismos reacción inflamatoria que produce un tejido donante. Y muy importante mencionar el exceso de ingesta de corticoides. Hablamos de cortisona, hexametasona, entonces... Cosas naturales entonces, doctor, porque ahí hay mucho que te ofrecen. Hay muchos productos naturales, milagrosos que se han venido ofreciendo, que eso, si el paciente lo toma sin una indicación médica, va cayendo a la automedicación. Eso lo puede llevar a complicaciones.
¿Por qué no dice que tenga corticoides? Pero son milagrosos y sí los pacientes refieren que les quita el dolor. Entonces, pero todo medicamento, así que en cuanto te quita el dolor es muy sospechoso el efecto. Entonces, lo que sí he estado viendo en esos pacientes que han estado tomando esos medicamentos famosos, háblase de ácido hialurónico, otros medicamentos de otras etiquetas, vienen al tiempo con datos de Cushing. ¿Qué es el Cushing? Vienen con la carita redonda, con tinte con la piel de la cara adelgazada, con enrojecimiento en sus mejillas. Entonces, en cierta manera, tal vez no puedo comprobar que traiga un corticoide ese medicamento, pero el efecto de un Cushing lo están presentando al tiempo. Ahora esos pacientes si tienen mucho tiempo tomando ese medicamento, no lo pueden suspender de un día para otro. Tienen que tener una indicación médica de cómo lo van a hacer. Si lo suspenden, van a sentir muchos dolores, pueden presentar una cascada inflamatoria tremenda de dolor y un desequilibrio general. Entonces, siempre evitar la automedicación, siempre ponerse en manos de profesionales y expertos. Doctor, entonces estas personas con problema de desgaste inminente es una operación, una cirugía y cambio, una prótesis. El estándar de oro es una prótesis de cadera y tiene que tener una adecuada indicación en cuanto a edad, actividad física, calidad del hueso, es muy importante. El stock de hueso que hay entre la parte del acetábulo, porque muchas veces el acetábulo se va gastando. Cuando la artrosis es muy severa, la cabeza del fémur se mete al abdomen. Entonces se puede agujerar la pelvis. Entonces ahí pues la cirugía es más grande porque tenemos que poner componentes que arreglen esa porción de la pelvis. Entonces cuando la indicación pues es absoluta para la prótesis, hay que seleccionar la mejor porque pues es nuestro cuerpo y todo tiene que salir bien. Ahora la prótesis, está la prótesis total no cementada, que esa es preferentemente para pacientes jóvenes o que tengan muy buena calidad de hueso, que no tenga defectos en el acetábulo o el fémur. Luego está la prótesis la prótesis cementada, que es muy parecida, nomás que ahí se utiliza un pegamento que es compatible con el hueso. Muchas veces ahí cuando la calidad de hueso no es tan buena es la que se decide poner. O se pueden mezclar dependiendo de las condiciones que se encuentren cada uno de los componentes. Entonces, la persona ya con osteoporosis, esa capacidad de sanación es muy limitada y en este caso no la utilizaría. Doctor, y para la gente que tiene dolor y que dice usted, ahorita no es necesaria la cirugía, no tiene la edad. Hay opciones de una mínima invasión, quitar el dolor exclusivamente. Y si el paciente tiene los componentes de hueso sanos, que todavía pueden durar un tiempo, hay que evitar la prótesis lo más que pueda. Eso. ¿Y usted tiene otras opciones de tratamiento, doctor? Así es, sí, yo creo que la podríamos mencionar en otro tema, el tema de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, efectivamente. Pues vamos a hacer un segundo programa con usted, doctor, darle continuidad a esto, porque la verdad que sí nos inquieta. Sabemos que las prótesis tienen un tiempo de vida. Así es. Como 10 años. Póngale 5 años promedio. Si el paciente es demasiado joven, dura menos porque el paciente es más activo y es relativo. Si el paciente ya es más grandecito, el uso que le va a dar la prótesis es menor y chance dura más de 10 años. Hay prótesis hasta de las primeras que se utilizaron, hasta 20 o 30 años de vida. Ay, qué sin bueno. problema. Eso es buena señal. Bueno, en el próximo programa no se lo vayan a perder porque vamos a hablar de radiofrecuencia, tratamiento no quirúrgico para este problema.